24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Una profesora tocó insistentemente la bocina de su vehículo para frustrar un robo afuera de su colegio, pero terminó por atraer a los delincuentes, quienes luego de 2 intentos fallidos pudieron llevarse un automóvil de la educadora. La banda en su escape disparó 3 veces frente a la comunidad educativa que llegaba a este primer día de clases después de vacaciones de invierno. El horario elegido de estos delincuentes fue el ingreso a clases. Llegaron para intentar sacar los espejos de este vehículo estacionado, pero no pudieron hacerlo. Según la investigación, el automóvil era de un apoderado y justo atrás estaba otro padre estacionado, a quien por supuesto se acercaron para no irse con las manos vacías. Sin embargo, el conductor en una temeraria maniobra aceleró y dejó atrás a los delincuentes. Todo esto fue observado por una educadora de párvulo, quien narra que a las 07:20 horas aproximadamente se encontraba a las afueras de este colegio y ella es una profesora y observa que unos sujetos intentaban robar accesorios a un vehículo y en un acto de valentía esta profesora les toca la bocina para ahuyentar a estos delincuentes. Este doble intento de robo ocurrió afuera del colegio Víctor Hugo de Quinta Normal. 2 apoderados que por poco se convierten en víctimas en el primer día de clases luego de las vacaciones de invierno. Suerte diferente para la profesora, quien buscaba hacer desistir a la banda, pero generó todo lo contrario, se convirtió en la tercera víctima. A ella no le pasó nada porque ella se bajó del auto y entregó su auto y entregó todo lo que estaba ahí. Pero sí está en un estado de shock. Se estacionó detrás mío y inmediatamente vinieron de acá 2 hombres con pistola. Ella se bajó del auto y inmediatamente entró al colegio. Hasta el momento no hay delincuentes detenidos, pero según los investigadores se trataría de una pandilla de 3 adolescentes. Y si bien las clases aún no comenzaban, ya habían apoderados, profesores y niños en el colegio y otros muy próximos del lugar, todos testigos de cómo la banda incluso disparó en su escape. En esta escuela hay hartos hechos, hay hartas denuncias de robo de vehículos, ya se habían robado algunos accesorios de vehículos también, le habían robado algunas profesoras a la salida en la esquina, o sea, hay varios hechos delictuales. Lo que yo pido es, en la mañana por lo menos, un carabinero, alguien de seguridad. Porque hay profesores, apoderados y niños que llegan incluso 1 hora antes del ingreso a clases. Además, hay vecinos que denuncian una ola de robos en el sector. Y el problema es que acá no abren temprano. Aquí abren 10 para las 8 o 5 para las 8. Aquí se llena de vehículos y furgones escolares, entonces uno no sabe si son papás los que están aquí o gente que está observando para asaltar a los demás. Yo he sido testigo, a mí también me han entrado a robar, entonces aquí es un hoyo negro, un vacío legal de aquí de Quinta Normal. La profesora, que es educadora de párvulo de kinder, hizo la denuncia y tuvo el día libre, aunque la jornada escolar no se suspendió. Ahora se trabajará en un protocolo de ingreso para que los niños puedan entrar antes al colegio y así evitar situaciones como la de este primer día de clases. El reconocimiento que recibió el ex juez Baltasar Garzón fue una decisión presidencial. La aclaración la realizó el canciller tras la polémica que se desató en nuestro país por la medalla que Gabriel Boric le entregó al jurista. El gesto fue cuestionado por la oposición por el historial de Garzón, quien apoyó la demanda marítima boliviana y participó en actos en el estallido social en nuestro país. En agradecimiento de parte del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia. Muchas gracias, Baltasar. Un reconocimiento, un abrazo y la entrega de la medalla conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Gestos del presidente Boric a Baltasar Garzón Real, jurista español, cuya relación con Chile está marcada a fuego en nuestra historia reciente. La decisión que adopto es la de emitir la orden de detención internacional y van a la clínica a hacerla efectiva. Decisión de 1998 que permitió la detención de Augusto Pinochet en Londres, un hecho que cambió el rumbo del Chile post-dictadura, provocando acciones hasta ese día impensadas en nuestra democracia. Así lo recibían los pinochetistas hace 6 años cuando visitó Chile y recibió el título de doctor honoris causa de una universidad capitalina.
Héroe para algunos, villano para otros y por diversos motivos. Lo cierto es que el reconocimiento del presidente de la República de parte del pueblo de Chile provocó una serie de cuestionamientos en la oposición, no solo por su rol en el caso Pinochet, también porque en España, en 2012, por el delito de prevaricación, Garzón quedó inhabilitado para ejercer por 11 años. En nuestro país, sus críticos tampoco olvidan la visita en medio del estallido social, donde participó en manifestaciones junto a la llamada Primera Línea, criticando de paso al gobierno de Sebastián Piñera. Una reacción por parte del Poder Ejecutivo que no estuvo a la altura. Esta creación de símbolos con fines políticos y entregados arbitrariamente es algo que va mucho más allá de las competencias del jefe de Estado. Creemos que la Contraloría tiene que pronunciarse respecto de esto porque esto compromete el honor de todo Chile. Es un reconocimiento conmemorativo, nada que ver con una condecoración, son cosas distintas. Esto es un reconocimiento a una persona que buscó la verdad y la justicia. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es su respaldo a la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Es una demanda absolutamente justa. A veces la torpeza política, los intereses económicos interfieren en lo que son las necesidades de los pueblos. Una condecoración a nombre de Chile es completamente contradictorio con entender que él actuó contra los intereses de Chile. El problema de la derecha no es que haya hasta los de Bolivia, ni es que lo que haya dicho de los otros, sino que simplemente la derecha no lo quiere porque dictó la orden de detención contra Pinochet, pues. Y esa es la razón de su molestia. Para la oposición, el reconocimiento estuvo fuera de lugar por el objetivo de la gira. El canciller aclaró que lo ocurrido el sábado no califica como una condecoración de Estado, aunque la pregunta de muchos fue si él y su ministerio estaban al tanto del homenaje. Esta es una decisión presidencial. El tema de quién estuvo informado, yo creo que es un tema absolutamente irrelevante. Es mi función como canciller apoyar la labor del presidente y eso es lo que estoy haciendo. En la oposición analizan si escalar la polémica a un proyecto de acuerdo en el Senado para que institucionalmente se solicite quitar el reconocimiento entregado por el presidente Boric, a quien ordenó la histórica detención de Augusto Pinochet en Londres. El presidente Boric, en el marco de su gira por Europa, sostuvo varias reuniones bilaterales en Bruselas previo a su participación en la cumbre CELAC Unión Europea, que desde el año 2015 no se realiza a nivel de mandatarios. Tenemos todos los detalles junto a Marian Basso. Marian, ¿qué tal? Hola, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Chile buscará ser un coordinador para generar acuerdos en torno a la defensa de los derechos humanos, dijo hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, en el inicio de la tercera cumbre de la Unión Europea y de la CELAC, que reúne alrededor de 50 líderes de Estado y de Gobierno para buscar soluciones en común en ambas regiones sobre problemas que las aquejan, como son el desarrollo sostenible, la migración, el cambio climático, entre otros puntos. Vamos a revisar la nota que preparamos con Claudia Rojas sobre la agenda del mandatario durante esta jornada, porque no solamente hubo cumbre de la CELAC y de la Unión Europea, sino que también varias reuniones que tuvo el presidente Gabriel Boric con distintos líderes de países europeos. Una fotografía que tras 8 años volvió a concretarse. Relaciones entre la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, CELAC y la Unión Europea, que estaban congeladas hasta este lunes, cuando los máximos representantes de casi 50 países se reunieron en esta cita internacional para saldar deudas políticas. His Excellency, the President of the Republic of Chile. Estreno del presidente Boric en la cumbre de Bruselas. Los anfitriones del encuentro recibieron al mandatario. Breve diálogo con la poderosa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y un apretado abrazo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo que espero de la cumbre es que con países que tenemos valores compartidos, en particular la democracia y el respeto inclaudicable a los derechos humanos, podamos fortalecer nuestras relaciones en un mundo que está cambiando muy vertiginosamente, y nosotros desde Chile por lo menos vamos a impulsar un mayor nivel de acuerdo. Migración, desarrollo sostenible, cambio climático, delincuencia organizada y derechos humanos son algunos de los temas a tratar por los jefes de Estado y Gobierno. Como ha sido costumbre en las citas internacionales, los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Lula da Silva, se vieron cercanos a Boric en una jornada que comenzó muy temprano con reuniones bilaterales.
Bueno, primero un gusto conocerte, pese a que competimos en su momento con Nicolás Izaguirre para la presidencia, pero sabemos que estamos en excelentes relaciones con el BID. Hasta tuve suerte cuando llegas en un momento donde lo que haces todo parece maravilloso, ¿no? Así que, pero no competimos, a Nicolás lo conozco muchos años. Puntos en común sobre la mesa en la reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se trató la importancia del apoyo en infraestructura y formación en talento digital. Luego vino una seguidilla de citas bilaterales. La invasión de Rusia a Ucrania, el desarrollo sostenible, la cooperación en desastres naturales, algunas de las temáticas en que se ahondó en estas citas. Balance positivo del canciller Alberto Van Claveren, que también aseguró que la Unión Europea ve con interés a Chile sobre lo que pueda lograr en materia de hidrógeno verde y litio. Se ha expresado el interés de la Unión Europea en estrechar sus vínculos con Chile. También todas nuestras contrapartes han expresado su admiración, digamos, por la institucionalidad chilena. Han expresado también su interés en algunos recursos con los que dispone nuestro país. Sobre todo destaco ahí el tema del hidrógeno verde. Este martes el presidente Gabriel Boric se dirigirá al pleno de la cumbre con su discurso que hasta ahora se mantiene en absoluta reserva. Martes en que culmina su paso por Bélgica para continuar su gira por Europa. Sí, posteriormente a esta primera jornada lo que se desarrolló es una cena en honor a los presidentes, a los líderes de Estado, de Gobierno que participan en esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC que culmina el día de mañana. Después de esta participación del presidente de la República en la cumbre, en la noche va a tomar su avión presidencial para dirigirse al tercer destino en su gira europea, que es Ginebra, Suiza. Ahí el tema va a estar centrado en la ciencia, porque el mandatario va a visitar el gran colisionador de hadrones de la Organización Europea, donde Chile busca ser un Estado asociado. Parte de las actividades entonces que ha sostenido el mandatario en Bruselas, Bélgica, y mañana desde muy temprano vamos a estar informándole de todas las actividades que tenga el presidente Gabriel Boric en su segundo día acá en Bruselas, Bélgica. Seguimos conectados, María, muchas gracias, buenas noches. Por supuesta inmigración ilegal, Israel deportó a una joven chilena que buscaba participar de un campamento de verano en Cisjordania. Este hecho fue condenado por la comunidad palestina, mientras que Israel asegura que ella no entregó la información que le fue requerida. Todo iba bien hasta que llegué a Tel Aviv y me quitaron el pasaporte. Ella pudo contactarse telefónicamente con nosotros llorando, angustiada, sin saber cuál era el motivo. Expulsada de Israel a través del aeropuerto internacional de Tel Aviv, fue la traumática experiencia que vivió la joven chilena con ascendencia palestina, Antonia Ríos. A través de redes sociales, la adolescente de 17 años que vive en Linares relató la desesperación que le produjo no entender por qué le negaban el acceso a territorio israelí. Última parada antes de su destino final, la ciudad palestina de Ramala, donde iba a participar de un campamento de verano durante 3 semanas. No he tenido acceso a comida durante varias horas, me han quitado el celular, me encerraron en una pieza. Debo tomar remedios todos los días, esos remedios están en mi maleta. No he tenido acceso a la maleta. Explicó que era joven, que tenía pasaje de ida y de regreso, el propósito del viaje y que tenía el dinero suficiente como para poder mantenerse. Según este documento recibido por la joven en el aeropuerto, Israel la deportó acusando consideraciones de inmigración ilegal. Desde la embajada israelí en Chile aseguraron que la adolescente no entregó toda la información necesaria para permitirle el ingreso al país. No explicó cuestiones básicas en relación a su visita, como por ejemplo si alguien esperaba, dónde se iba a quedar, qué organización le invitó. Lamentamos el inconveniente que pasó la joven Antonia. Sin embargo, en conversación con 24 Horas, Nicolás Tuma, director de la comunidad palestina y quien iba a recibir a Antonia en Ramala, acusa que no es primera vez que ocurre una deportación de este tipo contra compatriotas. Lamentablemente no es solo un hecho aislado, sino que ha sido generalizado a los ciudadanos chilenos que tienen origen palestino. Son extensamente interrogados cuando quieren visitar Palestina
para visitar Palestina es necesario pasar por el control de fronteras de Israel. Desde la Embajada Palestina en Chile condenaron la expulsión de la joven. Estas acciones son violaciones a los derechos humanos y contrarias a los principios de protección infantil. La familia de Antonia Ríos, representada por su padre, solo espera que en su regreso a nuestro país, la adolescente pueda dejar atrás este episodio que terminó truncando uno de sus sueños, visitar el territorio de sus ancestros. A 20 años de cárcel fue condenado el denominado asesino de la lavadora en Quilpué. El autor de este macabro homicidio apuñaló a un joven de 21 años y tras ello escondió el cuerpo al interior de un electrodoméstico. Fue denunciado por su propio padre. Yo aquí estoy todos los días, me vengo un rato acá y converso con mi hijo. Eric camina entre los recuerdos de su hijo. Una pieza intacta en la que el tiempo se detuvo una fatídica tarde de enero. Diego Varas, de 21 años, salió a jugar a la pelota, pero nunca volvió. Este desgraciado no solamente me mató al Diego, mató a la familia. 1 año y 6 meses han pasado desde que el padre del acusado lo denunciara, luego que éste le confesara que en esta casa de Quilpué mantenía a su víctima. Eduardo Lagos había ensañado con el joven, su propio vecino, a quien apuñaló y luego escondió el cuerpo en una lavadora. Presentó varios cortes punzantes, varias lesiones en la parte anterior del cuerpo. Eso es lo que nos explica la familia. ¿Qué necesidad había de hacer tanto daño? Sobre todo considerando que entre víctima y victimario no existía un vínculo directo. Todo se habría gatillado por dinero prestado. No trabajaba, no tenía que le diera comida, estaba solo botado en esa casa. Entonces lo conmovió y seguramente le prestó plata. Es la única forma que yo siento que puede haber sido para que él llegara ahí. Y este hombre lo hizo porque este hombre lo hizo en un lapso súper corto. Hoy sus padres recuerdan con dolor y rabia todo lo vivido, más aún por la frialdad del denominado asesino de la lavadora. Yo lo encontré y le pregunté por mi hijo y él ya lo había asesinado. Me abrazó, me dijo, tía, no se preocupe, si el Diego debe estar vacilando. Desapego del acusado que aprovechó su defensa para asegurar que tenía problemas mentales. Sin embargo, el tribunal dijo otra cosa. Fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado. A sufrir la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la pena antes impuesta deberá ser cumplida de manera efectiva. Decisión que fue seguida de cerca por la familia vía telemática, mientras afuera los vecinos recordaron a Diego con un mural en su honor. Hacía falta y mucha falta de justicia para Diego. Cabro tranquilo, deportista, porque a los dos niños los conocimos desde chiquitos. Entonces, es feo, es algo muy, muy feo. Justicia y cierre para un caso que aún conmociona a la región de Valparaíso. Diego Varas, que ahora vive en el recuerdo de sus padres y amigos, mientras su homicida deberá permanecer 2 décadas tras las rejas. Por segunda vez desde el inicio de la guerra, las fuerzas ucranianas atacaron el único puente que une a Rusia con la anexada península de Crimea. Un golpe a Vladimir Putin que anunció la suspensión del acuerdo de exportación de granos ucranianos. ¿Podría esto afectar a la economía chilena? Preste atención. A 4 años de la anexión ilegal por parte de las fuerzas rusas de la península ucraniana de Crimea, Vladimir Putin, montado sobre un camión naranjo, inauguraba el puente más largo de Europa, que con 19 kilómetros de extensión aparecía como el único enlace entre ambos territorios y un punto crucial para las operaciones militares de Rusia en el marco de la guerra. Uno que este lunes fue objeto de un ataque que Moscú atribuye a Ucrania. Lo que sucedió es otro acto terrorista cometido por el régimen de Kiev. Por supuesto, habrá una respuesta por parte de Rusia. La explosión, que sería obra de drones acuáticos ucranianos, dejó a 2 personas fallecidas en el segundo golpe importante al puente desde octubre, cuando un camión bomba hizo volar 2 de sus secciones. Es un ataque a la figura y al legado de Vladimir Putin. Es importante porque esta vía ha sido una de las principales, si no la principal, para abastecer Crimea también en términos militares.
Horas después del ataque, Rusia encendería las alertas internacionales al anunciar la suspensión del acuerdo que permitía a la invadida Ucrania, uno de los mayores exportadores de granos del mundo, vender estos productos por el Mar Negro de manera segura. Un acuerdo que hace casi un año venía a aliviar la severa crisis alimentaria mundial desatada con la guerra y cuyo cese ha sido condenado por los líderes occidentales. Rusia está negando alimentos a personas que lo necesitan desesperadamente en todo el mundo y está contribuyendo al aumento de los precios en un momento en que muchos países experimentan una inflación muy difícil. Un panorama del que Chile no ha estado exento, pero ¿podría esta contracción de la oferta de cereales afectar los precios de los alimentos en nuestro país? En la medida que se impida esta exportación, vamos a volver probablemente a precios muy similares a los que teníamos al inicio de la guerra. Dado que Chile importa casi el 70% de los cereales, tiene un efecto en nuestro país. Sin embargo, a medida que ha avanzado el tiempo, ya los mercados se han ido reacolocando en términos de producción. Y aunque desde el Kremlin aseguran que el ataque al puente y la suspensión del acuerdo no tienen relación alguna, lo cierto es que ambos hechos hoy tensan aún más las relaciones en un conflicto que ya ha cobrado la vida de más de 9.000 civiles ucranianos y en el que Kiev ha recuperado más de 200 kilómetros cuadrados desde el inicio de su esperada contraofensiva. Y de regreso a nuestro país. Bueno, si usted vive en la zona centro-sur, con toda seguridad, anoche, pasadita las 23 horas, sintió este sismo de intensidad mediana, podríamos decir, solamente una semana después de otro de características similares, al menos en la percepción de la gente. Estamos con Marcelo Lagos acá en el estudio para responder esta y otras interrogantes. Primero, Marcelo, que nada, buenas noches, primero que nada. Buenas noches, Iván. Claro, una semana uno, hace poquito tiempo otro de características de intensidades, al menos parecía, intraplaca, como tú nos señalabas. Claro. No es posible relacionarlo, me imagino. No, son parte del ADN sísmico de nuestro país, pero lo interesante es de que estamos conversando del tema, hacemos noticia, porque cuando se mueve el suelo, todos recordamos ciertamente lo que puede pasar cuando ocurren grandes terremotos, particularmente en Chile. Partamos por un par de interrogantes a propósito de este, que finalmente tiene epicentro en Neuquén, ¿no? 6,6 fue la intensidad, pero, y mucha gente describe que fueron como dos sismos en uno, ¿no? Y hay una explicación para aquello, ¿no? Absolutamente. Claro, cuando ocurre una ruptura, ¿cierto? Se liberan ondas sísmicas que tienen distintos comportamientos. Todos bien saben, o se deben acordar, ¿cierto? Cuarto básico, quinto básico, que la onda primaria es 1.73 veces más rápida que la onda secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que esa onda se propaga rápidamente. Que es la primera que llega. Es la primera, onda P, onda primaria. Llega primero, ¿cierto? Que justamente quienes estábamos lejos aquí en la zona central, de la zona epicentral, primero llegó esa onda. Y se propaga en todas direcciones, todos la sienten, y luego la onda secundaria, dependiendo de la onda, a la distancia epicentral que yo me encuentre, del epicentro en este caso, se va a demorar más o menos en llegar. Si estoy encima de la fuente, la siento inmediatamente. Si estoy lejos, llega después. Por eso la percepción es, por ejemplo, si tú estabas en Santiago, por decir algo, y esto fue cerca de Lonquimay, un poco más, se demora más. Tú podrías haber sentido estos dos. Claro, totalmente. Y ese tiempo es vital porque te permite entender más o menos un radio de dónde se localizó el evento. Independiente que no sepas exactamente dónde, hay un radio. Entonces, yo en mi casa, personalmente, yo te digo, yo ayer sentí la onda primaria. Estaba trabajando en el computador tranquilo, en silencio. Eso es en reposo, vi, se movió la lámpara, vi que la P y luego la S y dije, esto ocurrió por lo menos a tal distancia de acá, y estuve atento y rápidamente ya sabíamos lo que estaba pasando. O sea, quienes estaban lejos del epicentro sintieron fácilmente las dos ondas, la P y la S, que tienen movimientos distintos. Si tú estabas en Temuco, probablemente sentiste uno solo. O quizás hubo una diferencia de tiempo mucho más pequeña que estar acá en Santiago o que estar quizás en La Serena. Marcelo, la profundidad. Total. Evidentemente también es un factor fundamental, ¿no? Este es un sismo de profundidad grande, más de 200 kilómetros, ¿no? Claro, son los famosos terremotos intraplaca de profundidad intermedia. Como es intermedio. Se le llama. Ten en cuenta que los terremotos pueden alcanzar profundidades incluso de 500, 600 kilómetros. Claro, ese es el rango de acuerdo al foco, ¿cierto? El Servicio Nacional de Geología define rangos de profundidad dependiendo del foco, pero dentro de los superficiales de 70 kilómetros también están los terremotos corticales y superficiales como San Ramón, las Celosas, ¿cierto? Liquiñovsky, que pueden ser muy superficiales. Luego están los intermedios, ¿cierto? Que es el que tuvimos ayer, 70, 300 kilómetros incluso, que el famoso terremoto de Chillán del 39 es un clásico de eso. Y luego más de 300 kilómetros, la verdad es que son terremotos que ocurren mucho más allá de la costa, cordilleras, incluso cargadito como para Bolivia de repente. Y ahora, y esto es lo que te decía yo, Marcelo, hemos tenido bastante actividad sísmica en los últimos días.
5-6 el de Farellones. Bueno, la gráfica que está mostrando Iván es muy clarificadora porque si vemos por secuencia de tiempo, fijémonos en los terremotos más hacia la costa. El 4.8 en Tirúa es un terremoto que ocurre a 8 kilómetros de profundidad. Está más hacia la costa, es más superficial. Las placas ahí se están tocando, son terremotos interplaca. A medida que me voy hacia el interior, por ejemplo, el terremoto del 14 de julio en Milipilla, ese es a 74 kilómetros de profundidad. Ahí la placa en subducción está más abajo, es un terremoto un poco más profundo. Y ya cuando me voy acercando a Farellones, estoy mucho más abajo, es un terremoto de 110 kilómetros, es la placa. Si se imaginan solamente las profundidades de los sismos que se están graficando, es una curva que va avanzando en profundidad a medida que la placa va profundizando, que va en subducción bajo la placa continental, rematando con el terremoto, el sismo que tuvimos ciertamente la noche de ayer, Marcelo, en las cercanías de Lonquimay. Es que la preocupación viene dada de que ustedes como comunidad científica, y tú también participando de aquello, vienen levantando una información que es importante de relevar y que tiene que ver con esta zona donde no se ha producido una ruptura importante en los últimos casi 300 años, lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a producirse un gigante, como tú y la comunidad científica denominan a los terremotos por sobre 9, o 9 y sobre 9, pero que podría ser algo que nos ocurriera en esta generación. Sí. No hoy, mañana, en 5 años, en 10, pero sí en esta generación. Sí, no, muy importante, Iván, porque la verdad es que... No está relacionado, ¿no? Directamente no, pero es responsable conversar de estos temas porque la amenaza, el peligro es latente. Y cuando algo es latente quiere decir que también es inevitable. O sea, estos eventos van a ocurrir sí o sí, no se pueden evitar y no queremos ser sorprendidos como pasó el 2010. Por lo tanto, responsablemente la comunidad científica organizada trata de hacer una serie de acciones para visibilizar y de alguna forma anticiparnos a lo que pueda suceder. No es una tarea fácil en sociedades reactivas donde tenemos 1000 problemáticas, pero lo importante es de que distintos territorios en Chile, pero particularmente la zona central, donde está el 100% de casi todo, sobre todo la densidad poblacional. Claro, podría ocurrir un evento muy grande. Y gigante, eso, más de 9. Cuando hablamos de terremotos gigantes, estamos hablando de que la energía se libera exponencialmente. Y un 9, ¿cierto?, es 32 veces más grande casi que un evento 8. No hay comparación. Y esos eventos han ocurrido en el pasado, tal como ocurrió en Valdivia en 1960, también en la zona central de Chile y en otros territorios de nuestro país, y eso no hay que olvidarlo. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva y comprender lo que pasa con nuestra geografía, ¿no?, que es tan cíclica. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues solo quedan algunas horas. Esto vence a las 23:59 minutos. Este lunes a la medianoche los consejeros constitucionales tienen que ingresar sus nuevas propuestas para la Constitución. Las llamadas enmiendas, que algunas ya se conocieron, proyectan conflicto y tensión entre el oficialismo y la oposición. ¿Cuáles son estas? Presta atención. Pasillos vacíos, puertas cerradas, uno que otro diálogo telefónico y conversaciones en el patio del edificio del Congreso en Santiago. Largo día de trabajo de los consejeros, día de enmiendas, esas normas, ideas que los consejeros quieren dejar escritos en una nueva Constitución. ¿Hasta qué hora se quedan hoy día? Preguntas sin respuesta porque el plazo vence a las 23:59 minutos y cada momento sirve para afinar las propuestas que el oficialismo terminó de escribir en la sede de la ANEF. En materia de pueblos indígenas, nosotros no abandonamos la idea de que existan escaños reservados, también en avanzar hacia una mayor descentralización. Avanzar también en paridad, siendo esto un avance ya establecido en la ciudadanía. Y en materia de cuidados, que también nos parece importante reconocer el derecho de los cuidados. Aplausos en el Comité Republicano al mediodía cuando más se necesitaba ánimo para continuar con el ingreso de las enmiendas. Va a ser una conversación que va a implicar poner en juego muchas enmiendas de una y otra parte, conocer cuáles son las sensibilidades de las distintas bancadas. Algunas de las indicaciones republicanas, por ejemplo, ya generaron conflicto. Garantizar la heredabilidad de los fondos de pensiones, la libertad de elección en salud, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, reponer el nombre del Tribunal Constitucional y el derecho a la vida del que está por nacer. Dañan, hieren, distorsionan profundamente lo que es el anteproyecto elaborado con tanto esfuerzo por la Comisión de Expertos. Solo conduce a una Constitución partisana. Yo puedo entender esa reacción, pero creo que es prematura. Lo que va a ocurrir a partir de hoy a la medianoche es que el debate se abre. Discusión que evidentemente se iniciará con tensión entre oficialismo y oposición. La UDI ingresará enmiendas que apuntan a la reparación de las víctimas de terrorismo, estados de emergencia, migración y rebaja del número de parlamentarios. Esta última no con un número fijo como republicanos, que propone disminuir los escaños a 132 diputados.
estamos pensando entre 135 y 150 diputados. Queremos que quede consagrado, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución, que haya una migración segura, regular y ordenada. La unidad de la oposición se manifestará en una enmienda en común, la que pretende un capítulo exclusivo para las Fuerzas Armadas. RN y Evópoli tienen enmiendas que giran en torno a 10 puntos: anticorrupción, modernización del Estado y descentralización. Algunos de ellos también proponen incluir otros 2 capítulos nuevos al anteproyecto. En el capítulo de seguridad pública, que también hay un capítulo especial, contemplamos en ese capítulo las fuerzas de orden y seguridad, incorporando a Gendarmería y el trabajo colaborativo de las municipalidades. Para nosotros es sumamente importante que la gente, la víctima, hoy en día sea escuchada, y por eso presentamos un capítulo especial para acceso a la justicia y a la creación de un nuevo órgano que es la Defensoría de las Víctimas. Trabajo extenuante durante la última semana para llegar con las enmiendas este lunes, día en el que necesitaron recargar energías en más de una oportunidad para terminar con el trabajo que se cierra esta medianoche. Bueno, muchas veces conciliar la vida laboral, familiar y personal no es tarea sencilla, menos cuando se trata de personas cuidadoras. Un proyecto de ley busca regular y garantizar como derecho el teletrabajo y el trabajo híbrido para estos grupos de la población. Es el rol que siempre las madres tenemos que sacrificar, ¿no?, por el cuidado de nuestros hijos. Tiene 39 años y una hija de 2 y medio. Otra en camino. En pandemia pudo teletrabajar, eso lo hizo más fácil, pero vinieron otros problemas. La niña se enfermaba en el jardín y yo volvía al problema de no tener con quién dejarla. Muchas veces pensé en renunciar. Equilibrar la vida laboral, familiar y personal no es tarea sencilla, menos cuando se trata de personas cuidadoras. La pandemia visibilizó y empeoró aún más todo. ¿Lecciones aprendidas? Sí, una de ellas, la necesidad de ser más flexibles. Yo tengo trillizas. Lo más difícil fue perder la autonomía económica. Yo no quería dejar de trabajar, pero no tuve más opciones. Un proyecto de ley buscará regular las nuevas dinámicas de trabajo de estos grupos. O sea, personas cuidadoras de menores de 12 años o menos, o que están al cuidado de otras con dependencia. Labor que en su mayoría cumplen las mujeres, pero que beneficiará también a hombres. Puedan tener derecho tanto al teletrabajo como al trabajo híbrido, ¿no? El trabajo híbrido que, por ejemplo, en una semana la persona está 2 días en la oficina, 3 días en la casa, o en la mañana en la casa, en la tarde en la oficina. Tiene distintas modalidades y ayuda para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral y mantenerse en él también. Para todos ellos, el teletrabajo y el trabajo híbrido será un derecho y no solo como una alternativa que surgió en pandemia y que hasta hoy estaba supeditada a la crisis sanitaria o a los acuerdos informales. La nueva regulación implicará también seguridad laboral. Y esto va a permitir regularlo y fiscalizarlo, que se cumplan los horarios laborales, que es súper importante, que no se excedan las jornadas como hoy en día pasa porque no hay una mayor fiscalización. ¿Qué pasa cuando el Mineduc determina el periodo de vacaciones? De convertirse en ley a través de esta iniciativa, la idea es que trabajadores y trabajadoras que son cuidadores de niños, por ejemplo, tengan el derecho preferente a hacer uso de sus vacaciones en ese periodo. ¿A quién le tocaba hacerse cargo de los niños en las vacaciones de invierno? A la madre, que soy profesora y justo coincidían y era solamente exclusivo para nosotros y él se perdía ese proceso de estar presente en esos momentos importantes de crecimiento de nuestros hijos. Estamos muy expectantes de que esta misma transversalidad en la preparación de este proyecto de ley pueda verse también con una rápida tramitación en el Congreso. ¿Por qué? Porque las mujeres, las familias y los trabajadores y trabajadoras de Chile así lo esperan. Más seguridad, pero también con amabilidad a la hora de tener que conciliar la vida laboral y familiar. Una iniciativa por ahora dirigida solo al sector privado. ¿Qué pasará con el sector público? Posiblemente sea uno de los elementos clave en el análisis de este proyecto que ya ingresó con urgencia al Congreso para ser discutido dentro de los próximos días. Y atención con lo siguiente, porque casi en silencio el precio de la palta ha ido cayendo. Hoy en la Vega, en las ferias libres, en los supermercados, el kilo de este fruto fluctúa entre los 2.000 y los 3.500 pesos. ¿Cuál es la razón? Bueno, el mercado se inundó con las paltas peruanas, lo que hizo caer los precios. Mire.
Era una luz amarilla que se encendía a mediados de marzo respecto a este producto altamente consumido por las familias chilenas. La palta no paraba de subir, bordeaba los 7.000 pesos el kilo y había quienes alertaban que podía superar la simbólica barrera de los 10.000, algo muy distinto a lo que observamos hoy. Hay que aprovechar porque bajó de precio. Sí, hay distintos precios, depende de cada local, hay distintos precios, sí, pero ha bajado. Sí, se ve buena, se ve bien buena, cremosa, ya. Para los completos. Pancito con palta, siempre, el clásico. ¿La palta no puede faltar ahí? Claro que sí. ¿Está barata mejor? Mejor. Bajo precio de la palta que ha sorprendido a varios, porque hoy en el mercado es posible encontrar una variante Hass desde los 2.000 pesos el kilo, un escenario muy distinto al que observábamos hace 4 meses. En este momento Perú es el que está cubriendo el mercado, abasteciendo, y hay una sobreoferta en este momento y eso ha llevado a la baja en los productos. Es que la palta peruana literalmente ha inundado el mercado, elevando con ello la oferta y bajando los precios. ¿Pero qué las diferencia? Esta es la palta chilena, que está a 4.990 pesos el kilo, la palta Hass. Y la palta peruana está a 3.390 el kilo por estos días en el comercio. La diferencia, nos dicen, es la cremosidad y, bueno, el tamaño también. La popular palta Hass chilena recién comienza a aparecer en el mercado a fines de agosto, pero por estos días también hay algunos ejemplares nacionales a bajo costo y buen sabor. Claro, por la Florentina. ¿Cuánto está esa? A 2.890. La Cruz está a 3.190 y la California está a 3.590 y la Edranola a 2.890, que son paltas de invierno de nuestro país. Y bien buena. Muy recomendada, es súper rica y nosotros consumimos mucha palta en ensalada, para el pan, a toda hora. Según cifras de la ODEPA, la palta Hass ha caído un 11,3% solo durante julio, mientras que la palta Edranol ha retrocedido un 8,5%. Buena noticia que agradece Germán, dueño de una hamburguesería, donde la palta es un ingrediente que no puede estar ausente. Es elemental en el churrasco italiano, en la hamburguesa italiana. Todo lo que es italiano lleva la palta. ¿Y el chileno come mucha palta? Exactamente, mucha palta. Para acompañar la ensalada, para el churrasco o el completo, la rica palta, infaltable en las mesas chilenas, por fin está bajando de precio y se suma a otros productos como la lechuga, los limones y las naranjas. Como apocalípticos, así se han calificado los incendios forestales que azotan a varios países de Europa, en donde las altas temperaturas y los fuertes vientos han elevado las alertas en medio de uno de los veranos más cálidos de los cuales se tenga registro. No hay bomberos, no hay helicópteros, no hay aviones. Algunos muchachos trataron de rescatar una casa, pero es imposible. Incendios muchos años, pero como este no. No tan fuerte, no. Esto es horrible, horroroso. Estos testimonios dan cuenta de los voraces incendios que azotan a Europa y que mantienen a millones de ciudadanos de este continente en alerta máxima. Las Islas Canarias, ubicadas al sur de España, son uno de los lugares más afectados por los incendios forestales, en donde las llamas se han avivado debido a los vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora y que ya han consumido cerca de 500.000 hectáreas. Los incendios que se registran en España también han alcanzado a cerca de 500 personas que han visto cómo sus casas y autos han quedado reducidos a cenizas. Una situación parecida es la que se vive en el sur de Atenas, en Grecia, donde el incendio se desató en el pueblo de Kouvaris, a unos 27 kilómetros al suroeste de la capital griega, lo que obligó a los residentes a huir de sus hogares y provocó la evacuación de cientos de niños de un campamento de verano. Nos quemamos aquí hace 10 años y ahora nos quemamos de nuevo. Nuestra casa está justo por aquí. Todavía no se ha quemado, pero hay muchos frentes y los bomberos aún no han venido. Desde populares lugares de veraneo en Grecia hasta zonas residenciales y establos hacen parte de los lugares afectados por los más de 80 incendios en todo el país. Un esfuerzo que también hacen las autoridades turcas, que con aviones, helicópteros y drones luchan por combatir los incendios que azotan con mayor medida a las provincias de Hatay, Martin y Kenikale.
Lo que hemos experimentado el año pasado y lo que estamos experimentando aquí es un vistazo de nuestro clima futuro. La próxima semana veremos otra ola de calor que llega al sur de Europa, con una temperatura aún más alta y que cada vez será más difícil lidiar con ellas. Mientras cientos de bomberos trabajan para controlar los incendios que azotan el continente europeo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, instó a los gobiernos a tomar medidas urgentes frente al calentamiento global, que hizo que este lunes fuera calificado como el día más caluroso registrado en todo el planeta. Y acá en nuestro país, 4 desconocidos que bebían alcohol en un recinto de la Armada habrían robado 2 fusiles de guerra a uniformados que estaban de guardia en Viña del Mar. Hay preocupación, por supuesto, por el alto poder de fuego que quedó en manos de delincuentes. Prometía ser una guardia tranquila como cada noche. Jamás imaginaron que todo acabaría de la peor manera. Un increíble robo a 2 funcionarios de la Armada que en pleno turno habrían sido atacados y asaltados tras fiscalizar a un grupo de sujetos que consumía bebidas alcohólicas en el recinto militar del Fundo Las Salinas en Viña del Mar. Metí la vuelta por ahí, de repente llegué, ya había harto carabinero aquí, civil y todo, y de repente había un celular ahí botado y una gorra negra, y yo dije, algo pasó. Nosotros tenemos en cuenta que nadie se puede meter para allá, entonces no sé cómo se metió. Procedimiento adoptado por los servidores navales, quienes se habrían visto superados por sus atacantes. Según informó la Armada, los 4 delincuentes armados neutralizaron a los uniformados y les sustrajeron 2 fusiles M16A1, que de acuerdo a antecedentes preliminares contenían balas de salva. Si tienen 2 personas con balas de salva, con fusiles de guerra, ¿cómo se van a defender? Están en desmedro del delincuente que tiene una arma verdadera. Si van a resguardar un recinto militar con balas de salva, mejor no le pasen el fusil y no caigan en el riesgo de que sean estas armas robadas por delincuentes. El personal naval resultó policontuso, con lesiones leves, y fueron evaluados en el centro asistencial de la institución, mientras se investiga lo ocurrido. Personal apostado de guardia sí tiene en su poder munición de guerra para ser usado en caso que la graduabilidad en el uso de la fuerza lo amerite. Como gobierno hemos decidido presentar una querella por robo de material de guerra, lo que incorpora, entre otros elementos, la persecución de quienes resulten responsables. Confuso incidente que dejó sin sus fusiles a 2 funcionarios que debían resguardar precisamente la seguridad en el perímetro. Un potente armamento de guerra que en manos equivocadas es extremadamente peligrosa. El M16A1 es un arma bélica estadounidense utilizado en Chile exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Una ligera pero aguda arma de fuego, cuyo alcance efectivo es de 550 metros. Usa balas de guerra, puede disparar en ráfaga, es un arma semiautomática, automática, entonces es un arma de guerra muy letal en manos de delincuentes. Su cadencia de tiro puede generar intensas ráfagas de entre 700 a 950 percusiones por minuto. Hay que saber qué es lo que ocurrió, ya hay investigaciones que están en curso, hay unidades especializadas y departamentos que son especialistas en estos temas. Un alarmante robo que tiene a las policías tras los pasos de los 4 hombres que aprovecharon la oscuridad para apropiarse de 2 fusiles de guerra. Diligencias que desde Fiscalía aseguran se mantiene bajo en estricta reserva para lograr con éxito la ubicación de las armas. Una operación liderada por la Fiscalía de Valparaíso y ejecutada por la Policía Marítima, Aduanas y el OS7 de Carabineros permitió desbaratar una banda que buscaba establecer una relación directa con productores de droga colombianos, pasando por alto a los grandes carteles tradicionales e iniciando así su propia gestión logística de tráfico de drogas. La investigación que evitó el ingreso de 275 kilos de droga en el informe 24 de hoy, la Operación Cali. Un país con 4.000 kilómetros de costa, con puertos que reciben en un año más de 3,5 millones de containers y más de 118 millones de toneladas de mercancía. Si ese es el lugar donde se mueve la mayor cantidad de carga, es el lugar donde se está moviendo la mayor cantidad de mercancía ilícita. El
mar se ha convertido en el punto de acceso predilecto para el narcotráfico y un foco investigativo para las policías y la fiscalía. Se les puede adosar en sus cascos o en ciertos lugares, que son espacios que están bajo la línea de flotación en el agua, ciertos bultos. Y esos bultos es droga. Droga oculta en los cascos de los barcos, donde muchas veces ni siquiera sus tripulantes saben que la llevan. Logística del narco que hoy en Chile se enfrenta con diversas técnicas investigativas. Escuchas telefónicas, entregas vigiladas, controladas, agentes encubiertos. Trabajo de inteligencia conjunto de la Fiscalía, la Policía Marítima, Aduanas y Carabineros, que permitió desbaratar una nueva banda con vínculos en Colombia. Estamos frente a productores que buscan directamente llegar al distribuidor final de la droga, evitando todos los costos que implican los distintos intermediarios. Un nuevo modus operandi, narcotraficantes que intentan evitar el control de los grandes cárteles y contactan directamente a chilenos para distribuir su mercancía. Esta es la Operación Cali. Junio de 2023, un buque destinado a San Antonio debe desviar su curso y recalar en el puerto de Valparaíso. Su rumbo es seguido atentamente por las autoridades. A través de un intercambio de información con la Policía Nacional de Colombia y con la Fiscalía General de Colombia, se ha podido establecer que había una serie de personas que producían marihuana del tipo creepy en Colombia, que tenían personas en Chile que eran sus clientes, y el traslado se iba a hacer por vía marítima. Este trabajo permitió poder detectar el ingreso a nuestro país de 275 kilos de droga a través de un contenedor en el puerto de Valparaíso. En conjunto con la Fiscalía de Colombia se logra interceptar la carga. Se identifica esta droga, se ve quién es la persona que ingresó esta droga y quiénes son los receptores. Se logra además introducir un agente encubierto, empieza a tomar contacto con una serie de personas, entre las cuales está un colombiano. Este colombiano viaja para supervisar que la droga llegue en buenas condiciones y luego coordinar la entrega de la droga. Esto es el inicio del procedimiento en sí, donde estaba Carabineros en conjunto con la Armada, verificando cada saco, la droga que traía, cuánto pesaba. 275 kilos de marihuana creepy, equivalente a más de 2.200 millones de pesos, que podrían haberse incautado en ese momento. Pero aquí lo importante no era solo evitar su venta y distribución, también identificar quiénes estaban detrás de este cargamento. El trabajo intraagencial es relevante para este tipo de operaciones que sean exitosas, donde cada institución, cada organización aporta desde su ámbito de competencia para lograr el objetivo final, que es desbaratar la cadena logística de estas bandas. El Servicio Nacional de Aduana presta una colaboración fundamental para permitir que, en primer lugar, para permitir que se implemente la técnica, pero en segundo lugar para permitir que se desarrolle todo como si estuviera saliendo de acuerdo a la planificación de los investigados. Se puede hacer una entrega controlada de esto. En la comuna del Monte de Santiago se logró realizar la entrega de estos 275 kilos de marihuana tipo creepy con agentes encubiertos. Agentes encubiertos y una cámara oculta al interior de la camioneta con la mercancía permitieron identificar a este hombre, un ciudadano colombiano de 37 años en situación irregular, sin antecedentes, y quien sería el enlace entre productores de droga colombianos y los distribuidores chilenos. Ahí vemos cómo ingresa la camioneta y van a comenzar a hacer el traspaso de la droga. Un trabajo minucioso que permita efectivamente reunir las pruebas para condenar a los 5 involucrados en este caso, quienes hasta ese momento creían que la entrega de droga marchaba perfectamente. Y ahí vemos como el GOPE, que se encontraba fuera de esta parcela en otro vehículo, va a proceder a intervenir en este minuto, a proceder a detener a este individuo, los que claramente intentan huir del lugar. El seguimiento del dron es fundamental, más allá también de prestarnos seguridad, nos puede ir guiando por las distintas partes donde van huyendo las personas. Si muchas veces ingresan a otra casa, se suben a algún vehículo.
En total, 5 detenidos, el ciudadano colombiano y principal enlace con los productores de la droga, y 4 chilenos adultos, uno de ellos con antecedentes por ley de drogas, armas y homicidio. Estamos hablando de un grupo de 4 personas de nacionalidad chilena que pretendían recibir la droga y trasladarla hasta el sur del país. No sabemos bien, no pudimos establecer con claridad hasta qué lugar. Establecerlo implicaba correr ciertos riesgos que podían significar la pérdida de la droga incautada. 308 paquetes de droga, 550.000 dosis provenientes de Colombia que se lograron mantener fuera de las calles del país. Pero ¿qué vínculo existe entre los chilenos y el narcotráfico colombiano? No estamos hablando de cárteles muy importantes, sino que estamos hablando de productores que buscan evitar la pérdida de la ganancia que se genera al introducir un intermediario. Existen nexos entre grupos de personas que emigraron desde Colombia a Chile y proveedores de droga que están en Colombia. Delincuentes que estarían intentando establecer nuevos nexos y formas de ingresar droga al país, esta vez no bajo el alero de un cártel, sino que iniciando su propio negocio. Desde a dónde nosotros construimos esta hipótesis, la construimos desde las características de embalaje de las distintas drogas. Por ejemplo, venían embalados de distintas formas y también traían distinto nivel de secado, es decir, no toda la droga que fue incautada había sido cosechada al mismo tiempo y parecían tampoco tener el mismo origen. Nuevos narcotraficantes que se estarían valiendo del alto flujo que existe en los puertos chilenos, donde al año pasan más de 3,5 millones de containers, cada uno de más de 20 toneladas. Violan los sellos o las protecciones del contenedor y esconden dentro del contenedor la carga ilícita, sin que lo sepa ni el propietario de la carga, ni tampoco el propietario o el operador marítimo que haya arrendado el contenedor. 300 kilos es un porcentaje bastante pequeño en comparación con el total de la carga que el contenedor puede llevar dentro. La Operación Cali desbarató a una banda que gestiona la droga directamente desde los productores en Colombia a través de una sola persona que hacía de enlace con distribuidores chilenos. Es una forma de no depender de la producción nacional. ¿Estamos frente a un nuevo modelo de tráfico de droga en Chile? Desde el punto de vista del conocimiento es que hemos logrado establecer que ya existen ciertos vínculos bien afiatados, no solamente entre personas de nacionalidad colombiana y organizaciones colombianas que producen droga, sino que además ya está existiendo de alguna otra manera una transferencia de las redes de producción disponibles en el extranjero también a personas de nacionalidad chilena interesadas en la comisión de este tipo de delitos. Es sumamente importante poder desbaratar tanto a la organización chilena como a las personas de otros países que están intentando ingresar droga a nuestro país, ya sea para ser distribuida acá o también para poder sacarlo a la distribución en otros lugares. Narcotráfico marítimo, el gran desafío que enfrenta nuestro país. Que las mujeres viven más que los hombres es un hecho comprobado. El por qué ocurre esto es la pregunta que intriga a investigadores de todo el mundo. Bueno, son los chilenos los que comienzan a dar una respuesta, mire. Estos son ratoncitos de laboratorio, no todos son blancos. Las caricaturas siempre nos ponen el ratoncito blanco. Sin embargo, nosotros estudiamos una población de los negros. Ellos, para los estudios, representan a personas de edad madura, como este matrimonio de Ninoska y José. Yo tengo 68. 68 igual. En general estamos bien. Quienes nos confiesan que, por lo que han visto, la vida en general muestra que las mujeres llegan a esa edad en mejores condiciones que los hombres. Yo encuentro que en realidad el hombre envejece más luego que la mujer. Que sí, tus parientes que van envejeciendo y se ve más deteriorado siempre el hombre.
Y aunque el dato de esta pareja no tiene ningún valor estadístico, lo cierto es que no está tan lejos de la realidad, como lo demuestran los ratoncitos de laboratorio. Ahora vamos a hacer un test conductual que evalúa la memoria dependiente del hipocampo. Aquí, en una de varias experiencias con las que el Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián desarrolló un estudio publicado en la revista International Journal of Molecular Science, donde describieron de qué manera las mitocondrias, que son parte de las neuronas, pueden ser cruciales en la pérdida de la memoria que sufrimos con el envejecimiento, en lo que se conoce como el hipocampo. Es una región del cerebro que está en el lóbulo medial, está acá atrás y tiene esta forma de caballito de mar, por eso se llama hipocampo. Pero las pruebas de ese estudio sorprendieron a los investigadores con otra observación relevante, una de la que Ninoska y José dan algunas luces. La mujer no se da tanto como el hombre, yo creo que va perdiendo más la memoria el hombre. Pero algo que, otra vez, son las ratas las que lo evidencian en el laboratorio, ya que los machos envejecidos mostraron una brusca disminución de las enzimas antioxidantes, así como un descenso en los niveles de proteasa mitocondrial, una proteína que defiende a la mitocondria de los males del envejecimiento. Una serie de problemas de los machos que a las hembras, en tanto, no les ocurrieron. Es anecdótico porque fue una observación del mesón. Si te fijas, es un laboratorio que está enriquecido en el sexo femenino, así que hemos molestado harto a los chicos del grupo. Interesante, pues la esperanza de vida promedio en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, es de 69,8 años en hombres y 74,2 en mujeres, mientras en Chile bordea los 80 años en hombres y 85 en las mujeres. ¿Será que en lo descubierto en estos ratones está la razón del por qué las mujeres viven más que los hombres? Podría ser una de las cosas que contribuye, sin embargo es algo que tenemos que todavía seguir explorando. El equipo seguirá investigando, los ratoncitos seguirán trabajando. Ninoska y José. Nosotros nos acordamos de todo hasta el momento. ¿Para dónde iban, por ejemplo? ¿Para dónde íbamos? Seguirán recorriendo juntos, camino a la 7ª década, un sendero donde su memoria, afortunadamente, se mantiene en buena forma. ¿Qué se le olvidó? ¿Y qué programa sale? En las noticias de hoy. Aunque los hombres, al menos así lo demuestran los estudios con ratones, son los que primero van teniendo un desgaste en su memoria. Faltan un par de minutos para las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos instantes Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, en un misterio se ha convertido la desaparición de un trabajador en la región de Coquimbo. Salió desde su casa hace 6 días y su camioneta apareció volcada a casi 150 kilómetros de distancia. Nosotros estamos todos destruidos, desesperados. Mi mamá yo la tengo demasiado enferma, con puros medicamentos, con puros calmantes, porque ella no haya para dónde correr. Oriel Ángel Zambra Olivares, de 43 años y padre de 2 hijos, fue visto por última vez el pasado miércoles 12 de julio en la comuna de Vicuña. ¿Qué te dice tu intuición? Que mi hermano está muerto. No sé así. Eso espero, pero yo sé que mi hermano está muerto. Estamos preocupados nomás, pues, esperando que aparezca, pero siempre uno tiene una posibilidad que puede estar vivo de todas maneras, sí. Oriel hace 6 años que está en pareja y viviendo en Vicuña. No sé nada, po. Sí, no estábamos ni siquiera peleados. Salió la mañana normal y después solamente cuando yo no estaba ese día por la casa, así que ¿qué información le podría dar yo? A las 6 de la mañana de ese día habría realizado una última llamada a un familiar, según nos cuenta su círculo cercano, y desde entonces su paradero es un misterio. La única pista es que la camioneta fue hallada en estas condiciones cerca del embalse Recoleta, en la provincia del Limarí. Ella me dice, Pabla, Oriel tuvo un accidente en Vicuña. Resulta que ella después me dice, no apareció la camioneta en Ovalle, botada y sola y chocada. Sus familiares aseguran que la mujer les informó que había tenido un accidente en esa comuna, pero después encontraron su camioneta completamente destruida cerca de Ovalle. De él nada más se supo. Vivo o muerto, pero tengo que encontrarlo. Y lo único que yo le pido, no sé, pues a la pareja de él o al hijo de ella, que si ellos saben algo, que por lo menos los digan dónde está nomás.
porque ella no dice nada. Han transcurrido 6 días desde que este maestro de la construcción desapareció y aún no se tiene ningún indicio acerca de su paradero. La familia teme que le haya pasado algo ajeno a su voluntad y que involucre a terceros. Por eso acudieron a la Fiscalía de Coquimbo para entregar los antecedentes y presentar una denuncia por presunta desgracia. Nosotros lo hemos buscado por la de nosotros nomás. Ni Carabineros, ni la PDI, nadie se ha motivado con esto, solo nosotros nomás, como familia. Según información de Carabineros, la camioneta de Oriel fue remolcada hasta la tercera comisaría de Ovalle luego de ser encontrada abandonada en la vía pública. Hemos tomado conocimiento de esto y estamos instruyendo las primeras diligencias. Estamos trabajando con la Vicrim Vicuña. Casi se cumplirá una semana desde que Oriel Zambra desapareció y no hay ninguna información acerca de dónde podría encontrarse. Sus familiares, consternados con esta situación, hoy conmocionados, ya no saben qué más hacer para poder abrazar nuevamente a Oriel. De regreso a las noticias, le contamos que la justicia de Estados Unidos revocó la ciudadanía de ese país al exmilitar, ahí está en pantalla, Pedro Barrientos, luego de que lo considerara responsable de la tortura y muerte de Víctor Jara. El año 2016, Barrientos fue considerado responsable de la tortura y el asesinato de Víctor Jara por una corte de Florida. Por eso, Estados Unidos quitó su ciudadanía al considerar que la obtuvo de manera ilegal al haber participado en ejecuciones extrajudiciales y además haber prestado falso testimonio. Barrientos disparó a Víctor Jara en el Estadio de Chile. Sin embargo, en todas las instancias judiciales ha negado su participación en este crimen. Bien, pues termina las noticias. Como siempre, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Por TVN llega Todo por mi Familia y nuestro canal 24 Horas, una nueva edición de Vía Pública. Que tenga buenas noches.